Cordiales saludos a los colegas del curso anual de obstetricia organizado por el Hospital Piñero, en el cual vamos a abocarnos a las utilidades de la ecografía durante el embarazo, puntualmente al screening del primer trimestre de la gestación. Soy el doctor Edgardo Pierillani, médico especialista en tocoginecología y en ultrasonografía, docente adscripto de la Universidad de Buenos Aires. Represento y formo parte del cuerpo docente de la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, SAEU, y formo parte del cuerpo docente y comisión directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires, de SOGWA, y la interrelación con otras sociedades de imágenes como la Sociedad Argentina de Radiología. Bienvenidos a todos, vamos a comenzar entonces a hablar sobre este tema que tiene tanta importancia sobre la aplicación del método ultrasonográfico en el control obstétrico. Y la exploración en medicina fetal y en obstetricia en general, ecográfica, la podemos tipificar en tres grandes momentos de la gestación. En el scan del primer trimestre, que es entre el periodo de las 11 y 14 semanas, es el que nos vamos a ocupar en esta charla. El scan morfológico del segundo trimestre se ocupa entre las semanas 20 y 23, y luego en el tercer trimestre la vigilancia del crecimiento fetal, puntualmente entre semanas 35 y 37. Estos tres puntos, hitos en el control, en la edad gestacional, nos marcan momentos para optimizar los resultados de la ecografía obstétrica en tiempo y forma oportunos para poder ir tomando decisiones adecuadas en cuanto a las patologías prevalentes con las que nos podemos enfrentar. Es decir, entonces, le prestamos atención a estos tres grandes momentos y nos vamos a ocupar del primero, es decir, del scan del primer trimestre. Tenemos guías para hacer cada uno de estos estudios, porque es necesario garantizar la reproducibilidad del método y evitar los sesgos intraobservador e interobservador. Podemos tomar como ejemplo las guías de la Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología, ISUOG, de las cuales podemos ingresar a la página isuog.org y en forma libre y gratuita, accediendo a las guías traducidas a nuestro idioma, podemos localizar allí los recursos educacionales en esta página y buscar la banderita de España que representa a nuestro idioma, el idioma español. Allí encontramos todas las guías traducidas a nuestro idioma y desde la Sociedad de Ecografía hemos estado trabajando, actualizando para que estén actualizadas y traducidas y podamos disponerlas para el uso habitual en nuestro idioma. Vamos entonces a focalizarnos ahora en este periodo de la gestación donde ya hablamos de feto, no de embrión. A partir de la semana 11 ya estamos en la etapa fetal temprana, y en este periodo de las 11 a 14 semanas el feto mide entre 45 y 84 milímetros. Nos puntualizamos aquí porque en este periodo de 11 a 14 podemos visualizar y buscar cuestiones puntuales que nos van a marcar distintos riesgos y distintos pronósticos. Vamos a tomar la longitud craneocaudal, también llamada longitud cefalocaudal, CRL, descrita por Robinson y Fleming en el 1975, esto ya es una medida muy habitual en obstetricia, en la ecografía obstétrica, y esta es la imagen maximizada donde está el corte fetal en la línea media sagital en una posición neutral. Esta es la figura que vamos a utilizar para esta ecografía. Y nos vamos a valer, con los datos que obtuvimos, de asistencia de programas donde nos permiten ir cargando datos, como por ejemplo el Fetal Test, después vamos a ver otros, donde nos piden la fecha que estamos haciendo la ecografía, el CRL, la edad materna, las medidas que vamos a ir tomando, y nos van a ir informando sobre riesgos
que vamos a ir obteniendo en base a la edad materna y a los datos de esta ecografía. Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo ya algunas imágenes. Aquí arriba a la izquierda encontramos una longitud cráneo-caudal de 12 milímetros. Acá estamos todavía en la etapa embrionaria. Aquí también lo estamos en la etapa embrionaria, en esta de arriba a la derecha. No estamos en el primer trimestre, pero temprano, embrionario todavía. Aquí, sin embargo, en las dos de abajo, abajo a la izquierda, nos encontramos con una longitud de 51 milímetros. Aquí tenemos perfectamente bien, estamos en el periodo, y en esta otra también estamos en la etapa fetal para poder tomar, como en este caso, una longitud cráneo-caudal ya de 75, ya estamos aquí en las 13 semanas en este caso, estamos ya casi acercándonos al final de este periodo 11-14, donde podemos hacer este estudio. Y tenemos que empezar a reconocer elementos. Uno de ellos es el amnios, que está marcado con la flecha roja, porque es muy importante encontrar, porque todavía en este periodo no está coaptado el amnios con el corion. De manera que tenemos aquí, por fuera de la membrana amniótica, todavía parte del celoma extraembrionario. Es importante reconocer esta imagen, la membrana amniótica, luego está el líquido amniótico y luego viene el feto. Ya van a ver por qué es importante reconocer el amnios, porque podemos confundirlo con la piel del feto, sobre todo cuando está en contacto el amnios con la piel fetal, y nos va a dificultar para identificar un elemento importante de este estudio, que es la translucencia nucal. De manera entonces que ya focalizados en estas 11-14 semanas, en este periodo fetal temprano, vamos a plantearnos cuáles son los objetivos que vamos a buscar. Por un lado, la confirmación de evolutividad gestacional. Muchas veces cuando nos planteamos hacer esta ecografía de 11-14 semanas, nos encontramos que el embarazo lamentablemente está detenido con un embrión que quedó en la semana 8, en la semana 9, es decir, vamos a buscar ya características fetales, pero que no tiene evolutividad a esa etapa. Confirmar la edad gestacional. Efectivamente, la bibliografía nos dice que el periodo 11-14, al poder medir tan precisamente la longitud cráneo-caudal, es el mejor periodo para confirmar la edad gestacional, que nos va a servir en el tercer trimestre para calcular edad gestacional y valorar crecimiento fetal, restricción de crecimiento o otro tipo de desvíos del crecimiento fetal. Ya específicamente, una vez que confirmamos evolutividad y edad gestacional, iremos a la técnica de cribado y o diagnóstico. ¿A qué nos referimos? A una técnica de búsqueda, que como toda técnica de cribado es no riesgosa, no invasiva, optimiza cada nivel diagnóstico, y ahora nos vamos a ver a qué nos referimos, qué estamos cribando, el tamizaje de qué patología vamos a hacer en este periodo. Y algo muy importante es que si nos encontramos frente al embarazo gemelar, este periodo 11-14 es el momento para determinar corionicidad y amnionicidad, porque luego en el avance del embarazo se nos va a dificultar encontrar elementos como para hacerlo con certeza. Entonces, ¿qué cribado estamos haciendo en las 11-14 semanas? Buscamos cribado de aneuploidías, es decir, aquellas patologías cromosómicas más frecuentes. El cribado de preeclampsia, muy importante, porque tenemos la posibilidad de instaurar una terapéutica temprana que disminuya el riesgo y el impacto de la preeclampsia, pero tenemos que hacer el diagnóstico precoz. Tercer punto, la evaluación temprana de la anatomía fetal. Estos son nuestros tres objetivos básicos de este estudio. Cribar aneuploidías, cribar preeclampsia y evaluar si tenemos anomalías estructurales mayores en el feto. Básicamente, aquellos órganos o segmentos de alto impacto, como es el corazón, como es el sistema nervioso central y como son los miembros.
Esas son las cosas que nos vamos a fijar. Y por supuesto, tener en cuenta que tenemos la posibilidad de complementar nuestras dos vías de abordaje. Hacerlo como habitualmente se hace por ecografía transabdominal, con la vejiga más o menos llena, es decir, transvesical o transabdominal, pero también tenemos la ecografía transvaginal para utilizarla como vía complementaria, no tanto para las cuestiones de medir CRL o de los marcadores ecográficos de aneuploidía, como vamos a ver ahora, sino para la evaluación de la anatomía fetal. Como dijimos entonces, vamos a ir siguiendo y los invito a que entren a isuog.org para ver las guías prácticas en nuestro idioma sobre la realización de la exploración ecográfica fetal del primer trimestre. ¿Por qué no lo hacemos antes o después de las 11 y 14 semanas? Antes de la semana 11 nos encontramos con un onfalocele fisiológico, con ausencia de osificación de la calota, ausencia de osificación del hueso nasal, y el 50% de los fetos tienen incompetencia fisiológica de las válvulas tricúspides. Después de la semana 14, ya la posición fetal de flexión hace más difícil la adquisición del CRL y de la translucencia nucal. Y entonces, después de la semana 14, la posibilidad, la tasa de detección, la efectividad de predicción de la translucencia nucal hacia la búsqueda de aneuploidías disminuye. Por eso está focalizado y optimizado en este periodo 11-14, o lo que es lo mismo en una longitud fetal CRL o longitud cráneo-caudal entre 45 y 84 milímetros. Aquí nos encontramos entonces con un feto, donde podemos ver en la foto de la ecografía, arriba y a la derecha, un onfalocele fisiológico que antes de la semana 11 tranquilamente lo podemos encontrar. Obviamente, luego de semana 12 ya es patológico encontrar esta imagen. Y es muy importante y nos podemos ayudar también con el Doppler para ver si esta imagen persiste o no. Vamos a tomar herramientas para el screening de las aneuploidías del primer trimestre. De los parámetros cuantitativos, vamos a tomar el más importante de todos, el de mayor peso diagnóstico, que es la translucencia nucal. Y también, en forma cuantitativa, vamos a medir hormonas séricas, básicamente dos, que es la proteína A ligada al embarazo, la PAP-A, y la subunidad beta de la HCG, libre, la Free Beta HCG, y esos datos los vamos a integrar en estos, programas que yo les mencionaba antes. No interesa cuál, porque todos más o menos van uniendo los datos de la misma manera. Vamos a ir incorporándole los datos para estimar riesgo. Y de los parámetros cualitativos, decir si está o no está el hueso nasal, el Doppler del ductus venoso, si está bien o no, es decir, si es la onda normal o no, y también podemos agregar el Doppler de la válvula tricúspide. Esas son nuestras herramientas básicamente con las que vamos a trabajar. Translucencia nucal, hueso nasal y Doppler del ductus venoso son los principales. ¿Cómo empezó todo esto? Para mencionar un poco de historia, y esto arrancó de la mano de la búsqueda del síndrome de Down, inicialmente cuando clínicamente Sir Longman Down describió en el año 1866 una clasificación de características étnicas de la idiocia, donde hablaba que aquellos que tenían este cuadro, descrito luego como síndrome de Down, es decir, la trisomía 21, que es la más frecuente de las aneuploidías, de todas es la más frecuente, tenían como características clínicas un aumento del pliegue de la nuca, aumento de la piel, del espesor, clínicamente, y un aplanamiento del puente nasal. La búsqueda en la ecografía se trató de remedar en la imagen estos hallazgos clínicos, y fue Kypros Nicolaides
entre el año 85 y el año 92 en el King College de Londres, el que trató de buscar en qué periodo y de qué forma se podían ir buscando, hasta que describe Kipros en el 1992 la translucencia nucal como un espacio anecogénico, un espacio líquido por debajo de la piel del feto, que en los casos de la trisomía 21 está aumentado, está engrosado. Se han ido describiendo a lo largo de los años una serie de marcadores ecográficos de aneuploidías que algunos han ido tomando más fuerza y otros se han ido debilitando, pero sin ninguna duda la translucencia nucal es el pilar que se combina con distintas otras variables, con datos clínicos y con datos de laboratorio, y vamos, según si tomamos alguno u otro de los datos y los vamos combinando de una u otra manera en estos programas que yo les mencionaba, estos programas informáticos donde está grabado un riesgo a priori según la edad materna y un riesgo ajustado según los datos de los marcadores que vamos obteniendo, según los combinemos vamos teniendo distintas tasas de detección. La que nos ofrece mayor tasa de detección es combinar, cargar los datos de la edad materna, la translucencia nucal, la presencia o no de hueso nasal, la cantidad de beta-HCG libre, la free beta-HCG, y la PAP-A entre las 11 y 14 semanas, y cuando hacemos esta combinación en programas que ajustan el riesgo previo al riesgo por todos estos datos, estamos teniendo una tasa de detección, una predicción del 85 al 90% para detectar síndrome de Down. Ahí tenemos entonces la translucencia nucal a la izquierda, como se ve en ecografía, y tenemos entonces a la derecha la translucencia nucal en una representación de una imagen fetal. A la derecha obviamente está engrosada este espacio líquido por debajo de la piel fetal. Para poder medirla correctamente necesitamos seguir ciertos pasos, porque es muy importante que estos pasos permitan hacerlo correctamente, porque si no tenemos datos inválidos y llegamos a conclusiones inválidas. Entonces, es muy importante, como hemos dicho, el corte sagital medio, la posición media, neutra de la cabeza fetal, en donde vamos a obtener y poder ver la piel de la nariz, debajo el hueso nasal, las estructuras mediales del tronco cerebral, y luego aquí atrás podemos observar la translucencia nucal. Ahí estamos reconociendo los elementos. Es importante ver aquí este signo igual, que significa la piel y por debajo el hueso nasal. Este otro segundo signo igual, que representa la punta de la nariz, y las estructuras medias, que son el tálamo, la protuberancia y la médula oblongata, la médula. Entonces, en ese corte estricto sagital vamos a ir midiendo y reconociendo estructuras: el hueso nasal, el paladar, la mandíbula, el tálamo, la médula, la translucencia nucal, el hueso occipital, el cuarto ventrículo, aquí debajo, y el plexo coroideo. Bueno, vamos a tener distintos elementos que hay un entrenamiento para reconocerlos, para saber que estamos en el plano justo de corte y poder entonces obtener un dato que sea útil para obtener esta predicción en base a los marcadores ecográficos de aneuploidías. Hacerlo entre las 11 y 14 semanas, o como es lo mismo, dijimos, entre un CRL de 45 a 84, corte sagital medio. La imagen debe incluir solamente la cabeza y el tórax superior, con adecuada magnificación. Debe medirse el máximo grosor de interno a interno de la translucencia. Bueno, hay distintas cuestiones técnicas que son muy importantes para llegar a un valor, porque se mide en milímetros y en décimas de milímetros, y hay, según una determinada edad gestacional, valores que tenemos el percentilo 50 y
las desviaciones hacia más y hacia menos. Y vamos, además de la translucencia, reconociendo, como dijimos, la estructura del hueso nasal por debajo de la piel. Es muy importante hacerlo. Es muy importante luego correlacionar lo que hemos visto en el primer trimestre con el scan del segundo trimestre, porque aquí, como en este caso, estamos viendo una hipoplasia del hueso nasal que se mantuvo desde el primer trimestre hacia el segundo trimestre. En este caso, aquí directamente hay una ausencia del hueso nasal. La ausencia del hueso nasal aumenta las posibilidades de presencia de síndrome de Down. Entonces podríamos decir que de los marcadores, el engrosamiento de la translucencia nucal, a mayor engrosamiento y el agregado de otros signos como la ausencia de hueso nasal, van aumentando las probabilidades de encontrarnos con un síndrome de Down. Y también le agregamos, además de la translucencia nucal y el hueso nasal, el Doppler del ductus venoso, que es un conducto que se ubica entre el seno portal y la aurícula derecha del feto, donde la sangre va por este conducto que es de características venosas, pero a velocidades arteriales. Es una vena arterializada que tiene una velocidad más alta que la sangre a dicho nivel, en estos vasos venosos del seno portal y de la vena cava. Este ductus venoso eyecta su sangre desde el seno portal hacia la aurícula derecha y es reflejo del corazón derecho. Aquí tenemos una forma de onda de velocidad de flujo normal para el ductus venoso, donde observamos unas ondas sistólicas máximas, onda S máxima y mínima, onda E máxima y mínima, y la que está marcada con la flecha roja, que es la más importante, que es la onda A. Esto es fisiológico aquí, está todo bien, pero cuando hay alguna cardiopatía, esa onda A disminuye, desaparece o se hace incluso reversa. En esta otra foto nos encontramos con una onda normal también del ductus venoso. Es normal, y si le vamos a agregar un valor de medición que se hace con el índice de pulsatilidad, en las semanas 11-14 no debe superar el 1.3. Aquí estamos en 0.9, estamos totalmente normal en cuanto a la forma de onda y en cuanto al índice de pulsatilidad. Pero esta imagen que estamos obteniendo aquí no es normal. Tiene esa onda A. Vamos a volver a mirarla en la anterior, donde aquí tenemos esta parte que es una onda A que está por encima de la línea de base. Fíjense en esta otra como esa onda A está por debajo de la línea de base, es una onda A reversa. Esta forma de onda nos está infiriendo que este feto puede estar cursando con alguna cardiopatía, y esa cardiopatía indirectamente estamos infiriendo o asociando que podría estar correlacionada con alguna aneuploidía como causa final de su origen. De manera que nosotros estamos haciendo un camino inverso, estamos desde los signos ecográficos infiriendo probabilidades. Por supuesto que nosotros estamos haciendo un cribado, no estamos haciendo certeza. La certeza la vamos a tener solamente con la punción de vellosidades o con la punción de líquido amniótico, que nos va a dar el cariotipo fetal en forma directa, y ahí tendremos la confirmación de diagnóstico. Otro punto importante es la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca ya es muy importante desde la semana 6 en adelante, porque vamos a tomar acá el percentilo 50. Fíjense que a la semana 6 el percentilo 50 de la frecuencia es 120. Si tomamos como una regla mnemotécnica y multiplicamos por 2 el número de las semanas, en semana 6 es 120, 6 por 2, 12. Aproximadamente, para tenerlo en mente, ¿qué frecuencia vamos a esperar? En la semana 7, 140. En la semana 8, 160. Luego hay un aumento y una estabilización, y más o menos en la semana 11, 14
nos vamos a encontrar entre 160 y 150 latidos por minuto aproximadamente. ¿Por qué es importante esto? Primero porque habla de la evolutividad gestacional. Cuando nos encontramos bradicardias o taquicardias extremas muy tempranas, ya nos está preanunciando que algo no está bien. Y si en el periodo 11-14 nos encontramos también con bradicardias o taquicardias, también es de prestarle atención porque el 70% de las trisomías 13 cursan con taquicardia, el 50% de la monosomía Turner también lo hace, poco menos las de trisomía 21, pero yendo a las bradicardias, el 40% de las triploidías tienen taquicardia. Bradicardia, perdón. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es un dato importante también. Repasamos las frecuencias que nos encontramos en las aneuploidías. La más común es la 21, es el Down, la que le sigue es la trisomía 18 o síndrome de Edwards, la tercera en frecuencia es la trisomía 13 o síndrome de Patot, luego viene la monosomía Turner y luego vienen las triploidías, tetraploidías, pentaploidías. Esa sería la frecuencia esperable. Dijimos que de los marcadores ecográficos la más común y lo de mayor peso es la translucencia, seguimos con el hueso nasal, seguimos con el Doppler del ductus venoso y ahora le vamos a agregar el Doppler de la válvula tricúspide. Esto es algo accesorio, pero eso es otro dato más. La válvula tricúspide normalmente en la sístole no tiene, la sístole ventricular no tiene que tener flujo, es decir, cuando el ventrículo derecho se está eyectando, no tiene por qué haber reflujo hacia la aurícula. Cuando nos encontramos este jet holosistólico o casi ocupando toda la sístole en la sístole ventricular, entonces esto nos está marcando, como en este caso, que este jet transvalvular, fíjense dónde está puesto el volumen de muestra aquí, transvalvular en la válvula tricúspide, está detectando que en la sístole ventricular hay un jet holosistólico de más de 60 centímetros por segundo de velocidad. Esta presencia de insuficiencia tricuspidia también le damos la característica de probable cardiopatía, probablemente asociada a alguna cromosomopatía que la está cursando. Entonces, vamos reconociendo elementos y acá nos vamos encontrando entonces con imágenes patológicas, como lo que habíamos medido muy finito en el orden de 1 o 2 milímetros de translucencia nucal, ahora acá es un edema prácticamente de toda la piel. Aquí nos encontramos con esta otra imagen a la derecha y arriba, que es muy patognomónica de la monosomía Turner, que es el higroma quístico. Y aquí nos encontramos un embarazo gemelar debajo, donde uno de los fetos francamente tiene muy engrosada su translucencia nucal. Esos son marcadores, lo que hemos visto hasta ahora son marcadores ecográficos de aneuploidías, translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, válvula tricúspide. No son malformaciones, son regiones anatómicas fetales que buscamos ciertas características para asociarla indirectamente a la presencia de potenciales malformaciones. Pero por otro lado, separándolo de estos marcadores de aneuploidías, nos encontramos con marcadores francamente malformativos, como hemos mencionado antes, aquí en la foto de arriba a la derecha, de un onfalocele por encima de las 12 semanas, o como aquí arriba a la izquierda, la presencia de un canal aurículo-ventricular, o abajo a la izquierda una megavejiga, o aquí una holoprosencefalia abajo a la derecha. Estos son marcadores malformativos, no son marcadores de aneuploidía, ya nos hablan de malformaciones por sí mismas. Por lo tanto, en este estudio, además de hacer el screening de las aneuploidías, buscamos también un repaso de la anatomía fetal normal o patológica. Y vamos avanzando, como hemos dicho, por ecografía transabdominal y transvaginal en la exploración de las distintas partes fetales para por lo menos poder encontrar si hay relación entre la anatomía y una potencial
aneuploidía o no aneuploidía, es decir, si es normal o no su anatomía. Y en cuanto a las cromosomopatías, podríamos sacar una primera conclusión a priori, general, conceptual, mirando, por ejemplo, distintas series de casos, de hallazgos, que se replica en los distintos informes a nivel de distintos institutos y a nivel mundial. Básicamente, la conclusión es básicamente la misma, que en el caso de las series de trisomía 21, el hallazgo más habitual es encontrar la TN aumentada, a veces asociada a la ausencia de hueso nasal, pero el hallazgo predominante es la TN aumentada. Y no se acompaña la trisomía 21 habitualmente de anomalías estructurales. Mientras que los casos de trisomía 18, trisomía 13, sí se acompañan generalmente, casi siempre, de anomalías estructurales como micrognatia, presencia de arteria umbilical única, hernia diafragmática, ónfalocele. Entonces, hay, además de la translucencia engrosada, que puede estar o no, es predominante el marcador malformativo acompañante. Y como hemos dicho, el síndrome de Turner característicamente va acompañado del higroma quístico a nivel de la nuca. Aquí estamos viendo algunas imágenes, translucencias engrosadas en las fotos superiores, translucencia un poco engrosada aquí en la inferior, pero aquí esto es más sutil, porque si bien no está tan engrosada, 2,8, tiene que ver con la edad gestacional. Esta era una edad gestacional muy temprana, de las 11 semanas, y además esta paciente era de edad materna ya mayor a los 40 años, por lo tanto, esos 2,8 para una edad gestacional de 11 semanas y para esa paciente de más de 40 años, terminó siendo una translucencia engrosada, y finalmente terminó siendo un síndrome de Down. Aquí tenemos nuevamente una translucencia engrosada, y aquí debajo encontramos el higroma quístico del Turner. Seguimos repasando algunas imágenes. Translucencia nucal engrosada, 5 milímetros, otra engrosada de 6 milímetros. Aquí ya tenemos anomalías anatómicas, como dijimos, acompañan a las trisomías 18 y 13. Esto es una retromicrognatia. Fíjense que el mentón aquí está como faltando en esa foto, falta la imagen, el perfil de la cara no es normal. Acá aparece el polo cefálico, aparece el tórax y aparece un gran defecto en la pared abdominal anterior con un falocele, acompañado también de una malformación de la columna. Esto es una trisomía 18, también en este caso con onfalocele y un cordón umbilical que tiene 2 vasos, es bivascular. Otra trisomía 18 con onfalocele. En este caso, esta trisomía 18 no tenía malformaciones, pero sí la translucencia nucal engrosada. Y aquí la del síndrome de Turner con el higroma quístico. De manera entonces que vamos evaluando marcadores de cromosomopatías y marcadores malformativos directos. Y como yo les mencionaba al principio, es muy importante establecer la imagen de la membrana amniótica, como en la foto de la izquierda, donde se ve claramente celoma extraembrionario, membrana amniótica y líquido, para poder luego establecer cuál es la membrana de la piel fetal y poder identificar correctamente la translucencia nucal. A veces no es tan fácil identificar dónde termina la piel del feto, cuál es la translucencia, cuál es la piel del feto, cuál es el amnios y cuál es el celoma extraembrionario. De manera que eso tiene que ver con la pericia, con la expertise y con el entrenamiento del operador. Este es el otro programa, que es el de la Fetal Medicine Foundation, que nos permite también ir incorporando los datos
para ir haciendo el cálculo según el CRL, la edad materna, la presencia o no del hueso nasal, la translucencia, medida de la translucencia nucal, el Doppler del ducto venoso, y vamos llenando los datos. Este es el otro programa, es el Fetal Test. El primero es de la Fetal Medicine Foundation de Londres, es del profesor Nicolaides, mientras que el otro está elaborado por la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Y tanto en unos como en otros, y como en tantos otros programas también, básicamente son cálculos de riesgos que toman un valor previo que tiene que ver con la edad materna y que posicionan ese valor que hemos obtenido de translucencia relacionado en la curva de la edad gestacional y el valor obtenido, y se cruzan los datos con la curva de aumento de los casos previos por la edad materna, es decir, el valor previo ajustado por los valores que hemos ido obteniendo. Tenemos un recurso relativamente nuevo, que es un screening, también no deja de ser screening, que es la determinación de ADN libre, ADN fetal libre en sangre materna, en suero materno, que es un estudio que tiene otro costo, otros requerimientos en cuanto a bioquímicos, pero que también nos permiten detectar si hay presencia de trisomías 21, 18, 13, algunas otras, y también algunas microdelesiones según el tipo de estudio que estamos haciendo, es con una extracción de sangre a la madre. Pero no deja de ser un estudio de screening. El estudio confirmatorio es a través de la punción, tanto de vellosidades como de líquido amniótico. Entonces, una importancia es la búsqueda de las cromosomopatías, pero también, como hemos dicho, la revisión de la anatomía fetal temprana. El screening 11-14 no puede reducirse a medir la translucencia nada más, sino que tenemos que buscar sobre todo los miembros, como está aquí en las fotos de arriba, ver la extensión en las de abajo, ver la relación con los otros segmentos de la anatomía, los miembros inferiores, los miembros superiores, distintos cortes de la anatomía fetal, apoyarnos con el traductor transvaginal, con las imágenes complementarias si es que tenemos alguna duda. Estas imágenes ya las tenemos que obtener en 11-14 en la búsqueda de anomalías aberrantes grandes. A veces podemos con mayor detenimiento y con ángulos favorables de imágenes obtener algún detalle mayor, como en este caso de la mano, ver las dos manos, e ir viendo con mayor detalle distintos segmentos de la anatomía fetal. También a veces podemos hacer alguna estimación de la probabilidad del sexo fetal en cuanto, en este periodo 11-14, en cuanto al tubérculo genital. En la foto de arriba podemos observar cómo este tubérculo genital se encuentra en forma predominantemente horizontal, y de esta forma tenemos mayor probabilidad que su ecofenotipo sea femenino. Hablamos de probabilidades. No tenemos todavía aquí los genitales desarrollados, es el tubérculo genital, y estamos haciendo una estimación de probabilidad en base a la orientación del tubérculo genital. Mientras que en las dos fotos de abajo se observa el tubérculo genital en una posición más vertical con respecto al feto, y entonces tiene mayor probabilidad de que sea masculino. Como dijimos, no podemos dejar pasar la oportunidad del periodo 11-14 en el caso de embarazo gemelar para determinar la corionicidad y la amnionicidad. No se puede dejar para etapas posteriores. Hay que sacar una foto ampliada donde podamos ver, como en este caso, el Twin Peak, este signo, donde perfectamente podemos decir que se trata de un embarazo bicorial, biamniótico, porque, como ya sabemos, el embarazo monocorial, si no viéramos este pico, no viéramos este signo de la Y, como se ve aquí, que marca la bicorionicidad,
Si viéramos un signo de la T, es decir, una placenta plana en la que la membrana amniótica de separación de los fetos está sobre una placenta, una imagen plana, en forma de T, en forma de un ángulo de 90 grados, ahí entonces tenemos sospechas de un embarazo monocorial. Y sabemos bien las complicaciones del embarazo monocorial. Entonces, este es el periodo para establecer el diagnóstico de corionicidad, amnionicidad, y también es el momento para mirar si, ya no en embarazo gemelar en general, si nos encontramos todavía con presencias de hematomas, como en este caso, y si esos hematomas son grandes, y si están acompañados con clínicas, con hemorragias, podemos apoyarnos del Doppler color para ver el mapa color retrocorial, retroplacentario, para ver si en la parte del corion frondoso nos encontramos con imágenes que están disminuyendo la superficie de intercambio. Entonces el Doppler en esos casos nos puede ser de utilidad. Muy bien, entonces hemos hablado de cromosomopatías, aquí estamos viendo todas imágenes del Doppler color, aquí los dos circuitos, el materno y el fetal. Hablamos de cromosomopatías, hablamos de el screening de la anatomía fetal, y ahora que estamos hablando de Doppler, vamos a aplicar el Doppler entonces, porque también lo utilizamos acá, para determinar el riesgo de preeclampsia. Algo muy importante en esta ecografía. Tomamos entonces el Doppler de ambas arterias uterinas, como está marcado aquí. Recordamos que a los costados del útero tenemos las dos arterias uterinas principales que ingresan luego desde el costado, dan sus ramas a las arcuatas, y luego las arcuatas dan sus ramas hacia el centro del útero, que son las radiales y las espiraladas. Nosotros vamos a tomar las arterias uterinas principales a nivel de los costados, en la unión entre el cuello y el cuerpo uterino, y ese dato que nos da el Doppler de las dos uterinas lo llevamos también al calculador, donde nos está pidiendo, junto con la presión arterial media de esa paciente, el índice de pulsatilidad medio, y esos datos integrados van haciendo un ajuste del riesgo de preeclampsia. Lo va tipificando según el sistema, si es una preeclampsia menor a las 37 semanas, menor a las 35, pero conceptualmente la idea es que en este caso, por ejemplo, hemos obtenido datos normales y da un riesgo que previamente por la edad y antecedentes tenía 1 en 190, lo aleja a 1 en 500, por lo tanto es una paciente de bajo riesgo de preeclampsia, este caso en particular que hemos medido. Pero si nosotros observamos un riesgo que es un riesgo mayor a 1 en 150, es decir, un mayor riesgo que 1 en 150, entonces esa paciente tiene alto riesgo de desarrollar preeclampsia y tenemos que administrarle aspirina, pero hay un detalle, que esta aspirina hay que hacerlo antes de la semana 16, y esto tiene una explicación fisiológica y fisiopatológica. Si recordamos la fisiología de la gestación, en este periodo 11-14 se está desarrollando, ya fue desarrollado la primera oleada trofoblástica. La primera ocurre entre las 8 y las 12 semanas, es decir, está terminando la primera oleada trofoblástica. De manera que si nosotros observamos en el Doppler que las arterias uterinas no tienen la adaptación hemodinámica esperada, es que tuvimos una primera invasión trofoblástica fallida, y viene la segunda invasión trofoblástica entre la semana 16 y 20, que si es desarrollada sin la asistencia de la aspirina, también tiene alta chance de que sea fallida. Por lo tanto, los estudios desarrollados por el doctor Bujol en Canadá, junto con el doctor Nicolaides, con todo el trabajo, el proyecto ASPRE de la administración de aspirina, hablan, a la luz de los conocimientos actuales, que aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado para preeclampsia tienen que comenzar con la administración de aspirina antes de la semana 16, porque si no, no tiene efecto luego. La dosis que se maneja en este momento es 150 miligramos de aspirina por la noche en una única toma. Y también tienen la guía de ISUO, que la hemos traducido desde la Sociedad de
ecografía recientemente, hace unos 2 años, donde explica todas estas cuestiones y también está de libre acceso. De manera entonces que, para resumir y para concluir, ¿qué buscamos y qué podemos obtener en esta optimización de la ecografía entre las 11 y 14 semanas? El cribado de aneuploidías a través de la búsqueda de los marcadores ecográficos de aneuploidías, aumento del espesor de la translucencia nucal, hipoplasia, disminución o ausencia del hueso nasal, ductus venoso con una onda Doppler patológica, válvula tricúspide con una regurgitación o una insuficiencia tricuspidia, y algunos otros marcadores se pueden agregar, pero estos serían los básicos. El cribado de preeclampsia con el Doppler de las arterias uterinas, y si le hemos medido la PAP-A en el screening serológico, también se incorporan, porque también tiene que ver, porque es reflejo de la función placentaria. En estos sistemas también se incorpora el dosaje de PAP-A si lo tenemos. Pero básicamente el screening de preeclampsia lo hacemos con la medición de la tensión arterial materna, en la medición del Doppler de las arterias uterinas y la combinación, si lo tenemos, con los datos de la PAP-A. Y por último, la evaluación temprana de la anatomía fetal, buscando principalmente el diagnóstico de la anatomía fetal normal o no, y la búsqueda de anomalías estructurales mayores por las ambas vías de exploración, puntualizando fundamentalmente en el corazón, en el sistema nervioso central y en los miembros. Muchas gracias por la atención, muchos éxitos en el curso y a disposición para aclarar dudas, si las hubiera, por las vías que corresponden según la administración del curso. Muchas gracias y seguimos en contacto.